El chakra naranja eruptó de Boruto, desgarrando el cielo y la propia realidad. Pero, ¿qué poder absoluto es este? ¿Cómo un chaval ha llegado a tener al zorro de 9 colas? Naruto caía, y Gen sonreía. El fin era inevitable. El campo de batalla era una cicatriz en la tierra, y Naruto estaba en el suelo, exhausto, el cuerpo roto por el modo Baryon. Ishiki Otsutsuki se cernía sobre él, la viva imagen de la invencibilidad, y cada paso suyo parecía aplastar la esperanza de todo un planeta. La destrucción estaba allí, visible, y Naruto solo sentía cómo la vida se le escapaba. Dentro de la mente de Naruto, la voz grave de Kurama resonó, cargada de un dolor que nunca antes había oído. Naruto, no hay más tiempo. Lo que queda de mi chakra y de mi esencia puedo transferir. Es la última oportunidad, y será su sacrificio final. Una punzada de desesperación y un hilo de locura recorrieron a Naruto. Los ojos azules de Naruto encontraron los de Boruto. Un mixto de amor, miedo y una decisión ponderosa pesando en su alma. Él sabía lo que necesitaba hacer, y el peso de aquel acto lo aplastaba. Sasuke observaba, impotente, como la oscuridad de la situación lo consumía, y el destino de todos parecía sellado. Con las últimas fuerzas, Naruto extendió la mano hacia su hijo. Una llama moribunda de chakra aún pulsando. Una luz dorada y violenta explotó, y el rugido primario de Kurama llenó el espacio. No de rabia, sino de una agonía forzada. La energía del Biju fue arrancada del cuerpo del padre, y Boruto sintió algo irreal golpearle. El cuerpo de Boruto convulsionó. Las marcas de bigotes en su rostro se oscurecieron, y sus ojos azules adquirieron un brillo animalesco y naranja. Una muralla de chakra rojizo comenzó a formarse a su alrededor, caliente y pulsante, y él podía sentir la esencia bruta y salvaje del zorro entrando en cada fibra de su ser. Ishiki, por un instante, se detuvo. Sus ojos se abrieron de par en par, con una sorpresa helada, que pronto se transformó en una furia avasalladora. Naruto, en sus últimos segundos de conciencia, le susurró una única palabra a Boruto, una plegaria, un legado, y entonces su cuerpo se desplomó, inerte, al suelo. Boruto sintió la rabia de Kurama fusionándose a la suya, y un rugido no humano, sino divino, rasgó el aire. El chakra de Kurama explotó de él, empujando a Ishiki hacia atrás con una fuerza avasalladora, algo que ni siquiera el Otsutsuki esperaba. Él no era más solo Boruto, sino el nuevo Jinchuriki, de las 9 colas. El mundo entero contuvo la respiración, observando al joven ninja en su nuevo manto de chakra, pero apenas sabía el precio de aquel poder. El destino del universo ahora reposaba sobre los hombros de un chaval, y lo que venía a continuación era algo que nadie podría prever. El chakra del zorro de 9 colas hirvió dentro de Boruto. Era una rabia ancestral que intentaba consumir su alma. Sentía sus músculos desgarrarse, y cada una de sus células gritar. Pero la furia de Kurama era una fuerza incontrolable. Aquella energía era algo primordial, salvaje, y Boruto apenas podía mantener la propia conciencia, porque su mente era bombardeada por visiones de odio y destrucción. ¿Estaba él en control, o era solo una marioneta de Kurama ahora? Ishiki observó la transformación, sus ojos cargados de una furia fría, y no iba a permitir que un chaval estropeara los planes milenarios de los Otsutsuki. La amenaza era real, y su ataque sería inminente. El suelo tembló mientras Ishiki avanzaba, una silueta negra contra el cielo rojo, y cada paso suyo era una promesa de dolor y aniquilación. La presión era abrumadora, y Boruto sintió el aire pesado a su alrededor. Boruto rugió, un sonido que no era suyo, sino de la propia Kurama, y una onda de chakra naranja explotó de él, empujando a Ishiki varios metros. Aquello era una chispa de lo que podría ser. Apenas soportaba el peso del poder, porque la furia de Kurama era un mar revuelto dentro de él, y cada fibra de su cuerpo protestaba contra la fuerza brutal. El chaval tenía al zorro, pero el zorro tenía a Boruto también, y él luchaba para no perderse. Sasuke observaba todo con horror, su espada en puño, pero sabía que el poder allí era algo que ningún shinobi solo podría detener. El destino de Naruto estaba sellado, y ahora el de Boruto también. Boruto sintió el dolor en su pecho, y recordó a Naruto caído, la vida escapándosele, y ese era el legado que había recibido. Aquel no era un poder para jugar, y su lucha aún no había terminado. Un pensamiento claro atravesó la mente caótica de Boruto. Tenía que usar ese poder, pero tenía que dominar al zorro, y no al revés. Aquella era su única oportunidad, y la última esperanza del planeta. Apretó los dientes, y una nueva onda de chakra naranja eruptó de él. Pero esta vez,
Había una chispa de determinación en sus ojos, y no solo furia. No podía perder el control, porque la amenaza Otsutsuki era real. Ishiki materializó una vara oscura en su mano, una sonrisa fría en los labios, y no le iba a dar tiempo a Boruto para adaptarse al nuevo poder absoluto. La batalla estaba a punto de escalar a un nivel jamás visto. Boruto levantó las manos, el chakra de Kurama concentrándose en sus palmas, y un rugido ensordecedor eruptó cuando lanzó un ataque de pura energía contra el Otsutsuki invasor. La onda de chakra naranja explotó con una fuerza brutal, e Ishiki fue lanzado hacia atrás varios metros, desgarrando la tierra como un papel. El aire silbó, y el polvo se elevó en una nube densa, pero la furia del Otsutsuki era más rápida que el humo. Boruto sintió la energía quemar dentro de él, y el poder salvaje de Kurama intentar dominar cada fibra de su cuerpo, pero no podía ceder. El control era tenue, y la línea entre su conciencia y la del zorro era demasiado fina. Sasuke percibió el precio de aquel poder, porque el cuerpo de Boruto temblaba con la sobrecarga, así que le gritó al chaval, pero Ishiki ya estaba de pie, con sus ojos brillando con una intención asesina. Su ataque sería el golpe final. De repente, el mundo de Boruto se puso patas arriba, porque su mente fue arrancada de la realidad y lanzada a un vacío de energía. Ya no estaba en el campo de batalla, sino en un lugar que solo existía en su mente. Allí, colosal e imponente, estaba Kurama, el zorro de 9 colas, más real y vívida de lo que jamás imaginó. El aura era abrumadora, y su voz resonó en su mente como un terremoto, pero no era de odio, sino de una sabiduría ancestral. «Chaval, tú eres diferente», gruñó Kurama, y el sonido hizo vibrar el suelo de su mente. «El chakra que Naruto te dio no es una simple transferencia, es una fusión. Tú eres el primer Jinchuriki absoluto, un canal entre mundos y un destino». Kurama le explicó un antiguo enigma, una profecía olvidada sobre un Otsutsuki, que se convertiría en un verdadero dios, y solo podría ser detenido por un Jinchuriki que trascendiera el poder de un mero receptáculo. Boruto era ese punto de inflexión, una llave. Boruto escuchó las palabras, y un terror helado se extendió por él, pero la determinación era más fuerte que el miedo. Sabía que el tiempo se agotaba, así que tenía que aprender a usar aquel poder inmenso, y rápido. «Tienes el poder, chaval, pero aún no tienes el control», gruñó Kurama, y su ojo brilló. «Vamos a entrenar, y cada gota de tu voluntad será puesta a prueba, porque tu cuerpo es un templo para mi poder, así que necesitas aprender a comandarlo». En medio de aquel entrenamiento mental, una visión relámpago golpeó a Boruto, porque Ishiki estaba usando un poder nuevo y aterrador. El tiempo en la realidad parecía correr más rápido, y la amenaza externa era cada vez mayor. Boruto sintió la rabia y el poder de Kurama, y por primera vez no luchó contra ellos, sino que los abrazó, porque también podía sentir la conexión con Momoshiki, una sinfonía de poder que apenas comprendía. Tenía que volver, y la hora era ahora. Boruto abrió los ojos. El mundo giraba. Ishiki estaba allí, cerca. El Otsutsuki atacó rápido, casi invisible, y una vara oscura perforó el aire, apuntando directo al pecho de Boruto. No había tiempo. Boruto reaccionó por instinto, y el manto de chakra de Kurama explotó en una ola masiva, bloqueando el golpe con una fuerza brutal. El suelo se agrietó. Sintió el poder de Kurama, salvaje y primario, pero el ataque de Ishiki lo empujó hacia atrás, y se dio cuenta de que aquel nivel de poder no era suficiente. Kurama gruñó dentro de él, un aviso helado de un peligro mayor. Ishiki sonrió, una sonrisa vacía y asesina, y de repente estaba encima de Boruto, a una velocidad que trascendía el límite, y materializó varias varas finas, como agujas negras, en un ataque implacable y mortal. El chakra de Boruto no fue suficiente. Sasuke gritó, intentando moverse, pero su cuerpo estaba exhausto, y la escala de la batalla era demasiado destructora para ser contenida por un mero shinobi. La lucha estaba en otro nivel. Boruto sintió la rabia de Kurama y la influencia de Momoshiki mezclándose, una sinfonía caótica de poder que apenas conseguía armonizar, y se dio cuenta de que necesitaba un control absoluto para sobrevivir a aquello. El caos lo consumía. «Eres una anomalía, chaval», escupió Ishiki, y su voz era fría como el hielo. «Pero ni siquiera tu poder incompleto puede detener a un dios Otsutsuki. Prepárate para tu sacrificio, Boruto». Una micropromesa. El sacrificio de Boruto sería el comienzo de algo terrible, y la verdadera amenaza aún no se había manifestado. Boruto intentó concentrar el chakra, moldeándolo en un Rasengan,
pero la energía de Kurama era un huracán dentro de él, y la forma se desmoronó antes de ser completada. El poder no obedecía, y él estaba desesperado. Ishiki aprovechó la brecha e invocó una dimensión de bolsillo, y de ella emergió un ser pequeño, pero con un aura de chakra fría y familiar. Un Otsutsuki menor, pero con ojos llenos de intención asesina. Una prueba de fuego. Boruto, es tuyo, gruñó Ishiki, desapareciendo por un instante para observar la lucha de lejos. Y Boruto se vio encarando a un nuevo enemigo, un enviado Otsutsuki, y el peso de aquel desafío lo aplastaba. El Otsutsuki enviado avanzó. Era rápido, casi invisible. Boruto sintió el peligro, un escalofrío en la espalda, un golpe a la velocidad de la luz. Boruto apenas lo bloqueó. El impacto hizo temblar el suelo. Sintió sus huesos doler. Kurama gruñía dentro. Un poder brutal, pero sin control. El enemigo sonreía. La amenaza era real e inmensa. El enviado Otsutsuki no era un oponente común, sino una máquina de combate ancestral, y cada movimiento suyo estaba calculado para aniquilar. Usaba técnicas olvidadas, una danza mortal que Boruto nunca antes había visto. Boruto intentó concentrar el chakra de Kurama, pero la energía era un huracán, y se sentía como una mera rama al viento, intentando aferrarse. La voz de Momoshiki resonaba, un susurro traicionero que prometía poder si él se entregaba al caos. Ishiki observaba de lejos, un brillo de interés en sus ojos, porque sabía que aquel enviado era una prueba final para Boruto, y el precio del fracaso sería el propio fin de aquel chaval insano. El Otsutsuki menor atacó de nuevo, materializando armas de chakra puro, y las lanzó en una andanada implacable, golpeando a Boruto de lleno. El impacto hizo volar al Jinchuriki, sangrando, con la armadura de chakra destrozada. Una micropromesa. La derrota acechaba, y la verdad sobre aquel Otsutsuki enviado sería revelada en breve. Boruto cayó pesadamente, sintiendo el dolor quemar y su conciencia desvanecerse. Kurama rugía, no de furia, sino de una desesperación ancestral, porque el cuerpo del receptáculo estaba al límite, y la muerte era casi segura. En aquel instante de agonía, algo cambió. El mundo de Boruto no giraba, sino que vibraba, y él sintió una conexión extraña, una telaraña de energía que recorría la tierra, el aire y el propio tiempo. Los ojos de Boruto se abrieron de par en par. No veía solo el chakra del Otsutsuki, sino su alma, la intención depredadora, y la tenue línea de causa y efecto de cada golpe futuro, incluso antes de que el enemigo se moviera. Kurama resonó en su mente, no más un rugido salvaje, sino una voz clara y profunda, y Boruto sintió un despertar sensorial, una conexión primal con la energía del universo que nunca supo que existía. Sentía todo. Se levantó, tambaleante, pero sus ojos brillaban con una nueva claridad, porque el peligro era inminente, pero tenía un nuevo as en la manga, y la lucha estaba a punto de dar un giro de 180 grados con una nueva revelación. El Otsutsuki enviado avanzó para el golpe final, con los ojos llenos de confianza, pero Boruto ya sabía lo que haría, y la sorpresa que preparaba era un secreto que ni siquiera Ishiki podía prever. El Otsutsuki enviado disparó con una furia ancestral, y la vara oscura llegó como un rayo de aniquilación. Pero Boruto lo vio todo, incluso antes de que sucediera. Previó la trayectoria exacta, sintió la intención asesina, y la fina línea de energía que guiaba el golpe. Así que se movió con precisión letal. Boruto no esquivó por completo, sino que se inclinó mínimamente, dejando que la vara pasara por un pelo, casi rozándole el rostro, en una danza mortal. Al mismo tiempo, giró el cuerpo con una velocidad inimaginable, sorprendiendo al Otsutsuki con su agilidad renovada y su enfoque. Extendió la mano con una firmeza inesperada, y agarró la muñeca del Otsutsuki enviado, impactando al enemigo con la precisión absoluta de sus movimientos. La rabia de Kurama hirvió en sus venas, pero ahora era una rabia controlada, y una chispa de poder dirigido, pues él estaba conectado al mundo. Es el flujo universal, chaval. La voz grave y milenaria de Kurama resonó en su mente, una orientación poderosa que Boruto podía sentir en cada célula de su cuerpo. Ves las intenciones, los puntos débiles y los vectores de fuerza, así que usa eso como tu mayor arma ahora, sin dudarlo. Boruto concentró el chakra de Kurama en la palma de la mano, un Rasengan que no era solo energía bruta, sino una manifestación de su pura voluntad, conectada a la telaraña de todo. La energía se volvió densa y giratoria, pulsando con la luz naranja característica, y un brillo violáceo, herencia de Momoshiki. Golpeó al Otsutsuki enviado en el estómago, pero no era un golpe común, porque era una onda de energía, que desgarró el cuerpo del enemigo, de dentro hacia afuera, una fuerza explosiva e incontrolable.
El ser menor explotó en una niebla de chakra, sin dejar rastro en el campo de batalla, y la amenaza inmediata desapareció en silencio. Ishiki observó la escena, con los ojos desorbitados por la sorpresa, y una furia fría encendiéndose en su mirada, porque aquel chaval se estaba convirtiendo en un problema mucho mayor de lo que imaginaba. La verdadera lucha estaba a punto de comenzar, y la paciencia de Otsutsuki estaba en el límite absoluto. Es el momento, Boruto. El tiempo se agota y no podemos esperar, urgió Kurama, y la conciencia del zorro se fusionó con la de Momoshiki, en una sinfonía caótica, pero extrañamente armoniosa. Dentro de él, el chakra naranja explotó a su alrededor, pero ahora con anillos negros y esferas de la verdad del camino. El cuerpo de Boruto fue envuelto por un manto de chakra dorado, irradiando poder, pero las marcas de Kurama eran más profundas, y las de Momoshiki pulsaban como cicatrices de poder cósmico. Sus ojos adquirieron un brillo purpúreo intenso, con el karma activándose a plena fuerza, uniendo lo divino y lo demoníaco. Sentía la furia primal del zorro, la astucia milenaria de Momoshiki, y el legado inquebrantable de Naruto, combinándose en un poder que trascendía todo lo que él ya había conocido. El control era un filo de navaja, un paso en falso y sería consumido, pero la muerte de su padre lo impulsaba a dominar el caos. Boruto levantó la mirada, su semblante serio y determinado, y encaró a Ishiki con una intensidad aterradora, el modo Kyuubi Dios Rikudou, pulsando con energía brutal e incontrolable a su alrededor. Sabía que este era el enfrentamiento final, y la única oportunidad de salvación, y el sacrificio de su padre tendría un precio terrible para Ishiki, que estaba a punto de pagar. Ishiki gruñía, pero la sorpresa era visible en sus ojos, y el aura divina de Boruto era una amenaza que nunca imaginó. No podía creer que un chaval humano hubiera alcanzado tal nivel de poder. Una afrenta al legado Otsutsuki. La batalla que vendría decidiría el destino de todo y de todos. Boruto sintió el flujo universal pulsar a su alrededor, y en cada movimiento de Ishiki ya sabía la intención, el punto débil y la fuerza del golpe, porque la danza entre ellos era una sinfonía que solo él podía oír. No era solo rápido, sino que era la propia previsión. Ishiki atacó con una furia ancestral, disparando estacas de chakra negro que rasgaban el aire, pero Boruto se esquivaba con una gracia sobrenatural. No esquivaba cada golpe, sino a través de ellos, usando la energía bruta para impulsar sus propios movimientos. Kurama rugió dentro de él, no más un sonido de furia, sino de pura sincronía. Y Boruto sintió el poder de Momoshiki también, un susurro que lo guiaba hacia la siguiente jugada. Era la fusión perfecta, un ser de dos mundos, una amenaza que Ishiki nunca había enfrentado. El Otsutsuki exasperado invocó su dojutsu, y redujo a Boruto a un tamaño minúsculo, pero el Jinchuriki absoluto ya anticipaba el ataque. Expandió su chakra con una fuerza brutal, explotando de vuelta a su tamaño normal y lanzando a Ishiki hacia atrás con una onda de choque. Ishiki se levantó, con los ojos llenos de odio puro, y sabía que necesitaba acabar con aquello ahora, porque el tiempo de su receptáculo se estaba agotando. Concentró una esfera de energía oscura, y la lanzó contra Boruto, un ataque de destrucción segura. Boruto vio el ataque venir, sintió la intención asesina de Ishiki, y la ruta de su energía, pero no esquivó. Concentró su propia voluntad en el pecho, y el chakra dorado de Kurama se fusionó con las marcas de Momoshiki, en un escudo impenetrable. La esfera de energía golpeó a Boruto, pero el escudo brilló con una luz purpúrea y naranja, absorbiendo el impacto y disipando la fuerza del golpe sin dejar un rasguño. Ishiki se quedó en shock, pues su poder divino fue simplemente anulado. Boruto entonces lanzó su propia ofensiva, un Rasengan que pulsaba con la energía de Kurama y la distorsión de Momoshiki, un ataque que rasgó la realidad y golpeó a Ishiki de lleno. El Otsutsuki no tuvo tiempo de reaccionar y fue lanzado lejos, pero la lucha no había terminado. Una micro promesa, el precio de aquel poder aún sería cobrado, y la verdadera extensión de la leyenda de Boruto apenas estaba comenzando. Ishiki cayó al suelo, exhausto, su cuerpo resquebrajándose, y las marcas Otsutsuki desvaneciéndose, y su energía se desvanecía a cada segundo. Era un dios moribundo, y el chaval frente a él era el verdugo, el fin de un imperio milenar. Boruto se acercó, el poder de Kurama aún pulsando, y la voz de Kurama y Momoshiki en sintonía en su mente, porque el sacrificio de Naruto no sería en vano. Extendió la mano, y un último Rasengan, pequeño y compacto, pero con el poder de 1000 estrellas, se formó. «Has fallado, Ishiki», dijo Boruto. Su voz ya no era la de un chaval,
sino la de un Jinchuriki absoluto, la de un dios que desafiaba los cielos. El mundo está a salvo, y la leyenda se ha cumplido. El Rasengan golpeó a Ishiki, y el cuerpo de Otsutsuki se desintegró en partículas de luz. Un fin silencioso y absoluto para el dios que amenazó al universo. Boruto cayó de rodillas, exhausto, pero el mundo estaba a salvo, y la leyenda del Jinchuriki absoluto había comenzado. Tesla no esconde secretos a nadie, y yo tampoco. Si no le das a like y te suscribes ahora, su próximo experimento será en tu factura de la luz.